señores, para la salud y además para el conocimiento de todos nosotros que a veces comemos y por vergüenza, como dices tú, no eructamos. ¿Son buenos o son malos los eructos para el organismo, doctor Gautreaux? Bienvenido, bendiciones. Muchísimas gracias. Para mí, como siempre, es un honor compartir con ustedes, mi querido Michael, Nayoni, Jessica y Moisés, que estaba por los países grabando. Moisés viaja mucho, eso es bueno. Pero como siempre, entrando ya en nuestro tema central del día de hoy, de nuestro espacio, elevamos una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento, a través del famoso grupo de medios Telemicro, extremo a extremo, un verdadero toque de queda por la variedad de los segmentos y por el favor de Dios que me conceden a mí cada semana de comunicarme con la enorme cantidad de oyentes que tiene récord nacional en televidentes, tanto la diáspora como acá en Santo Domingo y en todo el territorio de la República Dominicana, pues contactarlos para tratar de llevar orientación, sanos consejos y el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Entonces, el tema, muchas personas creen que es un tema vulgar, pero es un tema médico, el eructo. Yo me voy a parar para que ustedes vean. ¿Se va a parar? Doctor, hoy momentáneamente. y yo quiero que vean el look del doctor. Mire, el doctor llegó. Esa es la sensación de la imagen anterior, por favor. La imagen anterior, esa es la sensación que hace la persona cuando eructa. Sí, generalmente se pone la mano en la boca, porque el eructo puede tener incluso, fíjate, casi todo el que tú lo ves haciendo así, pero ¿qué está detrás de un eructo? En primer lugar, queremos hacer constar que el eructo es una facilidad que tiene el organismo para descartar o desligarse de la acumulación de gases en el tracto digestivo. Esto es un mecanismo normal y fisiológico. Entonces, la disyuntiva de cuando Eric escogió el tema, ¿es bueno eructar o es malo eructar? ¿Hay detrás de los eructos algún tipo de patología digestiva? Pues miren que sí. Ahora, para que ustedes tengan una idea, primero vamos a hablar de qué es en sentido general el eructo. Esa facilidad que tenemos y la forma de vida que nosotros llevamos son los causantes de que el organismo acumule más aire de la cuenta. Ese aire no penetra ni siquiera al estómago. Ese aire permanece en el esófago y un espasmo en el esfínter esofágico inferior hace que el aire salga. Hay factores que esto ocurre. Para que ustedes tengan una idea, normalmente un ser humano eructa entre 6 y 23 veces diariamente siendo normal. ¿Por qué? Porque el organismo humano, porque el tracto gastrointestinal se moviliza y se desenvuelve y actúa dentro de la población y dentro del ser humano tratando de que los movimientos intestinales comienzan cuando masticamos, baja el alimento. Entonces hay algunos alimentos que son flatulentos. La flatulencia es la contraparte del eructo. El eructo es el que sale por la boca, que puede resultar vulgar si sale en una forma sonora y excesiva. Hay personas que acompañado de un olor. Sobre todo de olor Hay una película, doctor, que era de un tipo que comía cebolla. ¿Usted se recuerda, doctor? ¿Usted se recuerda? Que comía cebolla y así después hacía... Bueno, el sentido general es una mala educación desde el punto de vista digestivo, pues tú provocar eso no solamente con el olor, sino con el sonido. Entonces, la mayoría de las cosas que nosotros ingerimos, acumulamos aire. Ahora, normalmente, ¿cómo se acumula aire en el tracto digestivo? Ya decía yo que normalmente una persona que no tiene movimientos intestinales es un signo de alarma importante, va a producir distensión abdominal cuando se paraliza el intestino por una apendicitis perforada, por una úlcera perforada, por un cuadro abdominal agudo, en el caso de una mujer, por un embarazo ectópico. Inmediatamente el tracto, desde que se irrita el peritoneo, el tracto digestivo para. Y cuando el tracto digestivo para en su peristalsis, el abdomen se va a distender. Y muchas personas creen que cuando el abdomen se distiende es por gas dentro del intestino.
y no es así. Es simplemente que normalmente el intestino y el tracto digestivo desde la boca hasta el ano permanentemente tiene ondas peristálticas. Por eso el gas que pasa del estómago y no es eructado y recorre el intestino delgado, ¿por qué los flatos son malolientes? Porque ese trayecto que recorre en el intestino grueso o colon, hemos explicado muchas veces, existen las bacterias buenas que son las que nos defienden de la agresión de las bacterias malas, de una gastroenteritis, de una comida contaminada o de algo que produzca diarrea y altere la flora bacteriana. Cuando el tracto digestivo para de estimular esto, la misma peristalsis lleva esos gases que fueron formados en el intestino, en el estómago, y voy a explicar por qué. Al llegar al tracto digestivo inferior, se pone en contacto con las bacterias, se combina con el metano, que hay un gas que está dentro del intestino fluctuando con las bacterias. Por eso la mayoría de los flatos, que es la expulsión de gases por el ano, se llama flatulencia cuando el gas sale por el ano y se llama eructo cuando el gas sale por la boca. Doctor, ¿qué diferencia existe cuando la persona tiende a eructar antes de comer versus después de comer? ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas que tienen esa duda. Ahora te voy, muy buena pregunta, porque mi próximo paso es explicar cuáles son las causas que pueden predisponer a que una persona eructe exageradamente. Esa que Moisés acaba de mencionar, no sé si fue una pregunta de un televidente, pero ¿por qué la persona puede tener eructar posiblemente antes de sentarse a comer? Porque la mayoría del caso, como es el caso de ustedes cuatro, que trabajan desde el punto de vista de lo que significa la voz. Entonces, cuando una persona habla, yo ahora mismo estoy tragando aire, no he comido, estoy tragando aire, ese aire se acumula en el esófago, por eso cuando ingerimos agua también podemos expulsar el aire que se acumula entre el esófago y el estómago. Ahora, ¿qué factores pueden producir que una persona eructe exageradamente? Y esto lo doy como una notificación a nuestros amables televidentes. El comer chicle. Hay muchas personas adictas a comer chicle. Estás masticando. Te llenas de gases. Estás Sí, eso masticando lo quita el y gas. deglutiendo inmediatamente una enorme cantidad de aire que cuando llega a su momento pueden salir en forma explosiva. El fumar, inhalar el tabaco del cigarrillo, hace que tragues aire y también se acumule aire entre el esófago y el estómago. El uso de caramelos. Hay muchas personas que, creyendo que van a mejorar su aliento, acostumbran a andar con un caramelo en la cartera y ese chupadero de estar tragando el residuo de ese caramelo que lo va a digerir entre el cielo de la boca y la lengua, hace que usted traiga una enorme cantidad de gases. El tabaquismo, la persona, ya lo mencionamos, también puede producir este tipo de afección. Las personas que que comen demasiado rápido, hay personas que no comen, tragan. No mastican, tragan. No mastican, sí. tragan. Hay una enorme cantidad. En ese que hace el cuchareo, que no mira para ningún lado, está tragando alimento, pero está tragando ¿Las gas. habichuelas pueden provocar? Voy a llegar. Algún tipo de alimentos son alimentos enormemente flatulentos en condiciones normales. Ejemplo, los guandules, las habas, las habichuelas, el brócoli, el coliflor, el aguacate. El aguacate. El estos son, repollo. aunque ustedes no lo crean, las dos damas que acostumbran a cuidar su figura a base de calorías, los edulcorantes tienen tendencia, es decir, todo lo que se utiliza para endulzar acumula aire dentro del intestino y es una de las causas fundamentales para hacerlo. Comer muy rápido también es otro factor importante, pero esos alimentos flatulentos pueden producirlo. Los intolerantes a la lactosa no producen la enzima que digiere la lactosa en el intestino, que es donde absorbemos. Y como no la ingieren en el intestino porque las vellosidades están aplanadas y no produce la enzima que produce normalmente la digestión, que se llama la lactasa, la lactosa en el intestino delgado, las vellosidades intestinales, cuando usted se acaba de pelar a caco pelado, como decimos, usted le pasa la mano a esa persona pelada, esa es la sensación que tiene el intestino delgado para absorber los nutrientes de nuestro organismo y mantener una buena calidad de vida con nuestra alimentación. Entonces la lactosa trastorna el proceso de absorción y la lactosa mucha gente cree que es leche, mantequilla y queso. No, es enorme cantidad, el cachú tiene lactosa.
Hay más de 90 millones de personas en el mundo intolerantes a la lactosa. Muchos de ellos no lo saben, sino cuando como algunas cosas me dan unos gases que son muy fétidos, porque la lactosa no solamente, intolerante a la lactosa, no solamente expulsa diarrea, sino que acumula gases fétidos permanentemente y es una revolución cuando esa leche o ese queso o ese producto que tiene los conservantes de las latas de los supermercados le ponen lactosa para también hacerlo. Esto es condición normal. ¿Cuándo es preocupante que una persona eructe mucho? Hay enfermedades, que es el tema central del día. ¿El eructo es saludable, es normal o cuándo no es normal? Viene a la contraparte de lo que acabamos de explicar. ¿Cuándo un eructo no es normal? Hay una enfermedad digestiva que muchas personas, quizás aquí en el estudio haya una o dos que puedan tener, una hernia hiatal deslizante. ¿Qué es una hernia hiatal deslizante? Cuando el anillo esofágico inferior, que está en esta parte, no traje esa imagen, pero lo puedo ilustrar, está en esta parte, cuando tú tragas, el anillo inferior del esófago abre para que el alimento, lo que tragas caiga acá al estómago y cierra para evitar que no haya un reflujo. Una hernia hiatal es la ruptura de esa división entre el esófago, que no está preparado, óigase bien, no está preparado para el ácido clorhídrico. Lo lastima, lo lacera y lo inflama en una forma tal que una de las entidades que puede producir las personas que sufren de reflujo gastroesofágico es el esófago de Barrett, que es precanceroso, porque la mucosa esofágica no está preparado. Fíjate que el que sufre de acidez dice, doctor, siento todo el trayecto digestivo y siento la garganta. Hay muchas personas que sufren de esto, que son roncas, que roncan mucho. Esto es producto del reflujo gastroesofágico. Pues la hernia hiatal consiste en que en esa ruptura el fondo del estómago penetra el tercio inferior del esófago, lo irrita y hace que el paciente generalmente tenga tendencia a mejorar cuando eructa. Entonces trata de provocarse el eructo y se irrita más porque el estómago está fuera de posición. Ahí va, sí. Hay como una tendencia, sobre todo en los hombres. Vuelvo y repito. Si hiciéramos un survey serio, en este estudio hay 2 o 3 personas que tienen hernia hiatal. Pero el provocar el eructo es dañino para tu salud. Porque hay gente que lo hace jugando. Hay gente que hay gente que compite. Hay personas Yo he visto hombres que compiten. hablan ¿Cuántas veces tú eructas? No, hay personas que dicen frases. Es verdad, pero eso parece un relajo. Pero no. esto puede producir una irritación esofágica, tú tratando de sacarte el aire, porque es un esfuerzo que le estás haciendo al diafragma, y hablan así, eructando. Eso es vulgar. Y el consumo... porque eso es una forma vulgar. Y el consumo, además de la hernia hiatal deslizante, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que consiste en que el contenido del estómago, que se llama ácido clorhídrico, sube al esófago, lo irrita y ante la menor cantidad de acumulación de aire, el paciente comienza a eructar. Eso es una patología y lo va a inflamar más. Y en la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ser tendencia de que el esófago se inflame y produzca un término que se llama odinofagia, que significa que usted siente dolor cuando usted traga los alimentos y usted dice, doctor, yo siento cuando me va bajando el pedazo de carne o el pedazo de plátano que me comí, porque el esófago se inflama cuando recibe el ácido clorhídrico. Y el consumo de las bebidas gaseosas, aguas con gas, esto mucha gente dice que es bueno para provocar una buena digestión. Las bebidas que tú mencionas, que era el punto que iba a tratar, todas son a base de dióxido de carbono, que son sustancias que producen una enorme cantidad de gas. Fíjate que el que se toma un refresco de cola, el que se toma una soda Enriquillo, valga la propaganda, cuando termina, o se toma una cerveza que es de cebada, cuando termina de tomársela, sobre todo si se la toma como algunos dominicanos que comienzan Fondo blanco. A pico de botella. O también el Maví, señor. El Maví ceibano, todo también. lo que tenga hidróxido de carbono, que sea espumante, va a producir un eructo explosivo. No hay una persona que se tome un refresco cola, glu, 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 y no haga necesariamente un eructo con sonido vulgar. Porque la mayoría de las personas es normal eructar. La posición la quise enseñar, que generalmente el que lo hace o se pone la servilleta si está en una comida, porque no es una obligación
de que tú digas voy a detener el eructo. El eructo es un movimiento involuntario que va a limpiar y a desahogar toda la parte de aire que está entre el criticado estómago. socialmente muy fuerte. Sí. El que hace eso de Maleducado. manera pública, sí, y la gente lo ve muy mal. ¿Qué muy pasa mal. si usted por pena tiene la costumbre de cortarlo? El eructo. ¿Qué pasa si por vergüenza, De si yo detenerlo. siempre almuerzo aquí y habemos un grupo de presentadores y yo por vergüenza, porque como cosas que tienen eso y me causa gases, yo lo corto y me lo trago y lo corto y lo corto y lo hago constantemente? Ese movimiento que lo hacen muchas personas por decencia, porque le da vergüenza, es como el que sufre de borborismo. El que sufre de borborismo, que son los ruidos que estoy intestinales, a veces en un silencio de un teatro le da vergüenza con el que está al lado porque se escucha. Ese movimiento de las tripas, el movimiento intestinal. Yo pensaba que esa era la No, peristalsis. el que está al lado te está oyendo cómo suena Sí, claro. y se siente mal y hasta se para. Entonces, otra enfermedad que puede producir el eructo es el Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori lastima la mucosa del estómago, la inflama. Entonces, cuando ese aire se acumula, La bacteria. Helicobacter pylori y la úlcera péptica también lo puede provocar. Entonces, todas estas series de afecciones hay que tener cuidado. Cuando es extremadamente peligroso una acumulación de aire, hay gente que dice, quiero eructar y estoy añugado, no le sale, se queda, o hay comida arriba o no hay la suficiente movimiento para expulsar el aire, puede producir o dolor o puede producir, óigase bien, dolor en el pecho, que yo aquí le quiero aclarar a cualquier persona, aunque eso es pasajero y puede mejorar si usted logra expulsar el gas. Lamentablemente es un diagnóstico diferencial con un problema cardíaco, porque es exactamente igual. Un eructo, lo voy a decir vulgarmente, un eructo atravesado produce el mismo síntoma que produce el inicio de un infarto del miocardio. Es ese dolor por querer eructar. Punzante. Muchas veces la persona dice, no, esos son gases, pero sí, mucha gente también ha muerto porque no ha hecho caso y no se ha chequeado. Esto llama la atención. Y hay signos de alarma cuando hay eructos excesivamente repetitivos, como puede ser que tú sangres por el recto, que tú tengas náuseas y vómitos, que comiences a perder peso y eructes mucho, son signos de alarma que nosotros tenemos que tener pendientes, porque en sentido general, eructar es un movimiento fisiológico normal del organismo. Su acumulación de hacerlo de burla, como lo hace mucha gente, como dijo Jessica, que hablan, y creo que Moisés también, que hablan todas las frases eructando. Sí, las competencias de eructos, hay muchas. Eso es una habilidad porque... Pero ya eso entra dentro de la vulgaridad y nosotros hemos querido, el objetivo de Érico es comprobar que el eructo es un procedimiento normal del organismo, pero que puede llegar a ser un procedimiento de importancia y que tenemos que hacerle caso. Y que nosotros somos los causantes de muchas veces tener una dieta inadecuada que produce una enorme flatulencia. Existe actualmente nuevo un síndrome, que algún día pudiéramos hacerlo aquí porque es muy desconocido. Incluso hay gastroenterólogos que lo desconocen. Se llama el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, cuando se acumulan bacterias en el intestino delgado, bacterias malas, y produce esos eructos fétidos. Cuando una comida te cae mal, usted va a oír a la persona que le dice, es un poco vulgar, pero lo voy a decir. Cuando te comiste una carne de cerdo descompuesta, el olor a eructo a huevo podrido, el sabor que deja en la boca a huevo podrido. Eso es una fermentación de una bacteria que entró en el organismo. Recuerden que la única bacteria El huevo que pasado. puede... El huevo pasado. Huevo pasado. Eso es peligroso. En el caso de Ay, Dios mío. de las personas obesas, ¿cómo se llama esto? Una gastroenteritis puede Sí. producir ese mal olor en los eructos que implica infección. Doctor, a nivel de analíticas, si un paciente llega con este tipo de desorden, ¿cuáles son las analíticas a aplicar? ¿Se estudia cuáles serían las bacterias principales que se estudian? ¿Cuáles serían esas analíticas? Porque muchas veces ese olor terrible oculta alguna bacteria, algún alimento que estaba ya
en Fíjate, en descomposición. sentido general, los olores en los flatos son normales por la fermentación que hay en el colon con metano, hidróxido, hidrógeno, que cuando fermentan los flatos son malolientes generalmente. Pero el eructo generalmente es una acumulación de gas. Pero hay comidas que producen eructos con mal olor. El huevo, Sí. exceso de carne, el exceso de carne, cuando comes muchas fibras. La habichuela es un con olor. dulce, que por ahí viene la cuaresma. Ahora viene la cuaresma, este es un tema que Ya con nosotros El chacá. Doctor, mire, usted tiene 30 segundos para dirigirse al país con cualquier inquietud que usted tenga. Fundamentalmente que todos los seres humanos tenemos la capacidad de sacar el aire de nuestro organismo que se acumula sobre todo en el estómago, tratando de expulsarlo en una forma normal. Evitar esos ruidos vulgares, porque si usted quiere, usted puede lanzar un eructo o salir un eructo de su trato digestivo, como vimos la imagen que quise poner, que generalmente la persona, hasta en televisión, se ha notado que usted tiene un gas que no puede, usted o pide perdón o se pone la mano en la boca para que no salga ese olor ese sonido tan vulgar. Los eructos no se pueden evitar. Los eructos son parte del peristaltismo intestinal e implican que también hay enfermedades como las personas que tienen intolerancia al gluten, llámese las harinas, pues puedan desarrollar una afección digestiva con eructos sumamente fétidos y desagradables. Usted puede corregir toda esta serie de eructos anormales haciendo una mejor calidad de vida y revisando las cosas que usted come, evitando lo que dijimos al principio del programa. Comidas que son altamente flatulentas. Hay personas que toman fibra para evacuar. Las fibras son súper nobles, pero tienden a producir flatulencia y eructar el paciente mucho. Evitar comer goma de mascar excesivamente, comer despacio en un ambiente tranquilo. La mayoría de las personas, por el estilo de vida, comen muy rápido y acumulan mucho aire. Y las personas como ustedes que tienen que trabajar, como parte de sus herramientas de trabajo es la voz, ustedes tragan constantemente aire. Y no lo quiero que me lo digan en pantalla, pero todos ustedes tienen que su pedacito de echarse hacia un lado para botar gas, porque eso es normal, porque eso es absolutamente normal. No es nada normal, pero es parte de su trabajo. Todo el que habla mucho, en este caso yo me estoy llenando de aire, Sí, señora, y sí. lo tengo que botar, no lo puedo dejar. Próximo tema, el hipo. Así que prepárese, Jessica, su hilito, que el doctor se la va a el poner hilito ahí. rojo. Mira, déjame decirte que el exceso de eructo puede desencadenar un hipo. Y adelantamos, que lo conversé con Érico la semana pasada, que el hipo es una cosa que puede pasar hasta como cuando hablamos de la ¿cómo se llama? Del padrejón. De lo que se hablamos en estos días, que lo estaban... ¿Padrejón? El padrejón. Cuando hablamos Sí. del padrejón, hay mitos en el hipo de ponerle un hilito, de tomar... hilito, sí. Todo eso lo vamos a hablar Tomar porque agua. el exceso de aire acumulado puede desencadenar un hipo y un hipo puede ser pasajero, pero ojo, un hipo puede ser mortal. Mortal. Yo conozco a alguien que duró 15 días con un hipo. Puede ser, Claro que lo sí. vamos a dejar así para la semana Claro viene. que sí, pero Puede lo vamos ser a descubrir la mortal. próxima semana. No asusto a nadie, sino simplemente el objetivo nuestro es orientar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor querido.